Buenas noches, asesora María Guadalupe Montoya Montoya. Me presento, soy la alumna Carmen Gabriela Ledesma Piñera del grupo 051. Mi proyecto integrador se basa en la actividad número 6 de las desapariciones forzadas en México, que es una grave violación de los derechos humanos. Decidí estudiar este problema porque las desapariciones forzadas se han convertido en algo muy común en México, que afectan a miles de familias, llamando la atención de cómo muchas personas desaparecen y no hay una respuesta pronta de las autoridades. También me pone a pensar que tenemos derecho a vivir seguros y que nos busquen si algo nos pasa, y no sentirnos vulnerables de salir a trabajar, a estudiar, a convivir con nuestras familias sin pensar que un día podemos llegar a desaparecer. Este tema me pareció muy importante porque muestra cómo los derechos humanos son ignorados por el mismo gobierno, que debería protegernos y no lo está haciendo. Además, quiero entender por qué sigue pasando y qué puede hacer para ayudar a este cambio y esta situación. En México, mi planteamiento del problema es que en México las desapariciones forzadas son una crisis que lleva muchos años y no ha mejorado. Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, hay más de 100,000 personas desaparecidas que no se ha logrado resolver dónde se encuentran. Y las familias se encuentran sin saber qué es lo que pasó con sus seres queridos. Este problema tiene muchas causas como la impunidad, la corrupción, la falta de apoyo y últimamente se ha visto vulnerable por el crimen organizado y en algunos casos el entorpecimiento de algunas autoridades. Las consecuencias son muy graves. Las familias sufren, no tienen acceso a la verdad ni a la justicia y muchas veces se ven obligados a tomar justicia por su propia mano o ellos mismos realizar las búsquedas de sus familiares. En México se muestra que la situación es muy preocupante y a nivel internacional se ha visto que México está como siendo uno de los países con más índice de desapariciones forzadas. Aunque existen leyes y organismos para ayudar, como la Ley General de Materia en Desapariciones Forzadas, su aplicación es muy limitada y no ha logrado frenar la problemática. Esta situación ha cambiado poco a poco en los últimos años y se ha vuelto un problema creciente. El objetivo de mi estudio es analizar las causas y las consecuencias de las desapariciones forzadas en México para comprender su impacto que tiene en los derechos humanos y en la sociedad. Las preguntas más relevantes que pude encontrar son: ¿qué factores provocan las desapariciones forzadas en México? ¿Qué derechos humanos se están violando cuando ocurren estas desapariciones? ¿Qué acciones ha tomado el gobierno para enfrentar esta problemática? ¿Cómo afecta este fenómeno a las familias de la víctima? ¿Qué papel juega la organización civil en la búsqueda de justicia? Mi marco teórico se basa en entender este problema. Me basé en varias fuentes que explican desde diferentes ángulos el porqué de las desapariciones forzadas. Por ejemplo, la CNDH en el 2024 expone cómo las instituciones no están haciendo su trabajo. Y Human Rights Watch señala que incluso las autoridades podrían estar involucradas en algunas desapariciones forzadas. El Centro PROT explica que las leyes existen pero que no se aplican correctamente. O sea que las autoridades tienen en sus manos el poder de resolver una situación, pero se ven limitados o incapaces de reaccionar de manera favorable para las víctimas. Y en la ONU muestra cómo el problema es tan grande que ya preocupa a nivel mundial.
la metodología de este tema. Para esta investigación usaré una metodología cualitativa porque me interesa entender más a fondo cómo viven los problemas las personas, especialmente las familias, porque a veces no nos ponemos realmente a pensar que todo el entorno de la víctima se ve vulnerado. Especialmente las familias de los desaparecidos. Utilizaré técnicas como revisión documental, noticias, informes, leyes, análisis de testimonios de algunos familiares de víctimas de la desaparición forzada, observación de reportes oficiales y organizaciones civiles. Esto me permite comprender mejor el impacto humano, lejos de que sea una estadística, más bien nos vamos del lado humano de las desapariciones y cómo se relaciona con la violación de los derechos. Como referencia, como bien lo dije, usamos la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que es la CNDH. Es un informe especial sobre desapariciones forzadas y fosas clandestinas en México, que esto se ha vuelto muy viral a principios de este año. Human Rights Watch, Informe Mundial, México Recuperado. Centro Prov, Colectivo EPU, Informe sobre Personas Desaparecidas y Naciones Unidas, la ONU, Procedimiento por Crisis de Desapariciones, Oportunidades y Riesgos. Animal Político, las madres buscadoras que enfrentan el crimen y la indiferencia del Estado. Si nos ponemos a ver, en este año se llegó a descubrir unas fosas clandestinas por estas madres buscadoras. México evalúa seguridad y justicia para el México. Amnistía Internacional, desapariciones en México, la otra pandemia. Y impunidad y búsqueda, una mirada a México de las desapariciones. Revista Nexos. Y al realizar una investigación en ciencias sociales, especialmente sobre un tema tan delicado como las desapariciones forzadas, representa un proceso de aprendizaje importante. No se trata solo de recopilar datos o estadísticas, sino comprender las causas y las consecuencias del contexto social que rodean este fenómeno. Durante el desarrollo de este proyecto, me pude dar cuenta que al investigar este campo exige sensibilidad, pensamiento crítico y una revisión cuidadosa de las fuentes. También se aprende que las estadísticas y los testimonios y los marcos legales deben analizarse de forma conjunta para tener una visión más completa del problema. A veces resulta difícil tratar este tipo de temas y formular preguntas claras, pero con una práctica y guía es posible lograrlo y llegar a un punto donde podamos informar claramente lo que está pasando, no solo a nivel de números, sino también a nivel humano y social. Una forma de resolver este problema que yo veo es que las autoridades tengan una mejor capacidad o formación para la resolución de este tipo de problemas y con ello puedan llegar a resolver esta problemática de una manera eficaz, que resuelva y ayude a las familias, que no se vean afectadas a tener que recurrir a manifestaciones, a ellos mismos hacer una búsqueda, sino que las mismas autoridades realicen estas búsquedas y den una seguridad a la familia de que se va a resolver su problemática. Gracias.